Iniciamos la lectura del audiolibro titulado Milagro en la Segunda Avenida. Hare Krishna llega a Nueva York, San Francisco y Londres, 1966-1969, de Mukunda Goswami. Capítulo 5. La tienda hecha templo. Julio de 1966. Una tarde, unos cuantos estábamos sentados conversando con el Swami cuando de repente comentó: estaba pensando en celebrar un festín del amor con cantos, bailes y comida. Nadie rehusará una función así. ¿Qué les parece? Nadie dijo nada. Unos asintieron con la cabeza e hicieron gestos de aprobación. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar: ¿de dónde se ha sacado la idea de un festín del amor? Eso suena a jerga de la contracultura, no lo que diría nuestro erudito Swami indio. Me sorprendió el que hubiera asimilado la jerga hippie estadounidense. La palabra festín a mí me sonaba a bacanal, una conmemoración algo social, egoísta. Yo pensaba que sería un tipo de reunión social donde el Swami obsequiaría a los asistentes con las delicias de la cocina india con el fin de afianzar su éxito. No es que yo quisiera ir, sino que la filosofía de sus libros me parecía un asunto serio y no me interesaban los aspectos sociales de su misión. Yo no me sentía servicial, ni me interesaban los grupos. Creía que la vida espiritual era más o menos un asunto privado y no entendía cómo encajaba el baile en todo aquello. Comer, sí. Cantar o salmodiar, seguro. ¿Pero bailar? Eso no parecía ir con la oración. El Swami había dicho que la oración era un sonido espiritual y que servía para entrar en contacto con el Supremo, Krishna. ¿Cómo se podía bailar y hacer eso al mismo tiempo? Siempre cantábamos en postura de meditación, sentados en la alfombra, con las piernas cruzadas. No consideraba que el baile tuviera cabida. El único tipo de baile que visualizaba era el de salón o los bailes folclóricos. Un par de noches más tarde, al final de la sesión nocturna de cánticos, hizo su anuncio. El domingo por la tarde celebraremos aquí un festín del amor. Por favor, asistan todos. Mientras hablaba, miré alrededor del lúgubre desván y no pude imaginar cómo se iba a crear un ambiente festivo en aquel lugar. Aunque no estaba muy entusiasmado, decidí ir, porque él insistió mucho y porque quería ser cortés. No nos había avisado con mucha antelación, pero yo vivía el aquí y el ahora, y la planificación a largo plazo no formaba parte de mi agenda. El domingo por la tarde, varias personas se presentaron en el estudio del Swami. La plataforma de conferencias no estaba a la vista y había sido sustituida por una gran mesa redonda que alguien había llevado hasta el final de la zona de conferencias. La mesa estaba cubierta de alimentos de todo tipo, algunos en bandejas y otros en grandes y extrañas ollas sin asas que lucían en el exterior lo que parecían ser remaches aleatorios. El Swami circulaba por la sala sonriendo y hablando animadamente con todo el mundo. Me aparté a un lado, inseguro de poder entablar una conversación trivial. Cuando se acercaba a los reducidos grupos, ya no era el sabio de la India, sino una persona afable, el anfitrión infatigable. Como no solía verlo de pie, me sorprendió una vez más lo pequeño que parecía en comparación con las demás personas de la sala. Los olores que salían de las ollas eran intrigantes. Me acerqué a la mesa para ver el aspecto de la comida. Las ollas estaban llenas de distintos guisos de verduras y legumbres, uno de garbanzos de color marrón oscuro, espinacas a la crema con trozos de queso fresco, arroz amarillo salpicado de guisantes y un curry de berenjena y tomate
con trozos de doradas patatas fritas. En una bandeja, a mi izquierda, había buñuelos de hojaldre acompañados de un plato de chutney de tamarindo de aspecto delicioso. A su lado, una bandeja de dulces de color marrón pálido, así como un cuenco hondo de postre cremoso con hebras de azafrán flotando en la superficie. Carl apareció detrás de mí, seguido de su novia, Carol. Tanto ella como Jan habían asistido a algunos de los programas del Swami, pero ninguna de las dos se mostraba interesada en el aspecto filosófico o espiritual de las cosas. Se solían sentar al fondo de las reuniones, bastante menos conmovidas por el Swami que yo. «Todo tiene muy buen aspecto, ¿eh?», dije. «Sí, el Swami lo cocinó todo personalmente», añadió Carl. «Y yo le ayudé», añadió Carol. «Le presté algunas de nuestras ollas porque él no tiene muchas cosas. Es sorprendente verle cocinar. No prueba nada cuando cocina porque dice que primero hay que ofrecer la comida a Krishna. Y me dijo que todo debe cocinarse con amor». «¿Con amor?». Eso es lo que él decía. Igual que lo harías para tu novio o novia o para tu hijo, cocinando con esmero pensando en complacerlos, lo que significa que tu cocina estará llena de amor. Así que supongo que cocina pensando en Krishna, casi como una meditación. Estaba muy concentrado, ¿sabes? Al final, cuando finalizó, rezó algunas oraciones sobre la comida. Esa es la parte de la ofrenda. Llamó prasadam a la comida una vez ofrecida. El Swami apareció de repente a nuestro lado entregándonos a cada uno un plato de porcelana. En lugar de dejar que nos sirviéramos lo que quisiéramos, nos sirvió personalmente cada preparación. A lo largo de toda la velada, iba enérgicamente por la sala con una olla bajo el brazo izquierdo y una cuchara de servir en la mano derecha. «Tomen, tomen», decía, sonriendo y apilando más y más porciones en nuestros platos, sin esperar a que dijéramos que sí. «Les gustará, les gustará». Acababa de probar con cierta cautela 2 bocados del potaje de garbanzos cuando de repente ya estaba delante de mí con otro cucharón. «Toma más», insistió. Nadie se negó. Carl levantó la vista y asintió con la cabeza cada vez murmurando entre bocados de comida. «Vale, vale». «¿Te gusta?», me preguntó el Swami. Solo pude asentir, masticando y tragando saliva. Todo el acontecimiento parecía significar mucho para el Swami, y yo no sabía por qué. No estaba seguro de a dónde llevaría todo esto. ¿Qué sigue a un festín del amor? Al menos no hubo baile, gracias a Dios. El timbre del teléfono me sacó de un profundo sueño. La voz de Carl sonaba fuerte en mi oído. El Swami y yo salimos a dar un paseo y pensamos en subir a verte. Miré mi reloj, las 7 de la mañana. Hacía poco que había conseguido trabajo en un club nocturno en Staten Island los fines de semana y solo llevaba 2 horas en la cama. «Carl, tienes que estar de guasa. Acabo de llegar a casa y estaba profundamente dormido. Es que el Swami quería subir a verte». «¿Dónde están?», pregunté. «Estamos en el teléfono público de la esquina». El teléfono público estaba a 15 metros de mi puerta. «Pero si estamos en la cama». «Bueno, el Swami quiere verte». Me senté en la cama. «Tienes que darme al menos 5 minutos, tengo que levantarme». Jan se dio la vuelta y se giró hacia la pared, alejándose de mí y del teléfono. «Vale», respondió Carl. «Nos vemos». Me levanté de la cama y traté de recomponerme. Justo cuando me estaba abrochando la camisa sonó el timbre. La puerta de abajo debía de estar abierta, porque de repente ya habían subido los 2 tramos de escaleras y estaban ante la puerta del apartamento. Jan siguió durmiendo. A medio vestir, abrí la puerta principal. «Adelante, Swami», le dije. «Por aquí. Puedes sentarte en el sofá». El Swami se sentó en el centro del sofá y Carl y yo nos sentamos a ambos lados.
«¿Así que esta es tu casa?», me preguntó el Swami. «Sí, lo es, Swami. La alquilamos a muy buen precio. Es un buen lugar para hacer música». El Swami asintió con la cabeza y levantó la vista cuando Jan entró tambaleándose con aspecto somnoliento en camisón y albornoz. Se frotó los ojos y pareció que se esforzaba por concentrarse en los inesperados invitados que había en su salón. «Ah, hola, Swami», dijo ella. «Soy Jan. No nos conocemos mucho, pero estuve en tu festín del amor la semana pasada». «Sí, te vi allí». «¿Eres la esposa de Michael?», preguntó. «¿Esposa?». Me miró y soltó una breve carcajada que sonó como un ladrido. «No, exactamente, no. Solo vivimos juntos». Me pareció ver un destello de desaprobación en los ojos del Swami, pero se disipó rápidamente. La televisión seguía encendida desde el día anterior. No había sonido, pero los dibujos animados se sucedían unos tras otros. Era un televisor en blanco y negro con un cristal irisado delante de la pantalla que se suponía debía dar la impresión de color. Ni siquiera me di cuenta de que estaba puesto, pero el Swami sí. «Menudas tonterías», dijo, señalando el televisor. Mirando la animación, dije: «Ah, sí, no hacen más que tonterías», y lo apagué prontamente. Mientras charlábamos, Jan trajo unos gajos de naranja pelados y separados en un plato que ofreció al Swami. «Es un bonito detalle», pensé, sonriéndole. Jan sabía que me gustaba mucho la filosofía del Swami. Ella pensaba que estaba bien, pero sin duda era más cosa mía. Skusley Branser, nuestro gato negro, saltó de repente al regazo del Swami. Me pareció pintoresco que hubiera percibido tanta paz en un extraño, pero el Swami lo apartó. Más tarde, cuando por fin visité la India, recordé este incidente y me di cuenta de las enormes diferencias culturales entre las percepciones occidental y oriental sobre los animales. En la India, mientras que la mayoría de la gente respeta a los animales como iguales espirituales, no se relacionan íntimamente con ellos. Los perros y los gatos, en particular, son animales callejeros que se consideran sucios y, por lo general, no tienen permitida la entrada en las casas ni en los templos. Skusley Branser se mostró amistoso, pero me dio la sensación de que se había mostrado excesivamente familiar con el Swami. Más tarde comprendí este incidente desde el punto de vista cultural del Swami, pero por ahora reflexioné que su rechazo al gato estaba un poco fuera de lugar para un hombre santo. «Entonces, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí, en este apartamento?», preguntó Carl. «Alrededor de 1 año», respondí. «¿Por qué?». «El Swami necesita un lugar mejor para vivir, porque Paul se le está yendo de las manos». «¿Qué quieres decir?». «Se está volviendo difícil vivir con él, ya sabes. Maldice, actúa raro, desaparece por horas y es grosero, ruidoso, impredecible. En fin, simplemente raro». Se encogió de hombros. «Raro para vivir con él, al menos para el Swami». Paul siempre me había parecido inmaduro y sin rumbo. Aún así, no parecía especialmente difícil, un poco raro quizá, pero todo el mundo lo era, de alguna manera. «Entonces, ¿cómo podríamos ayudar al Swami?», me preguntó Carl. Permanecí en silencio. El Swami, tal vez percibiendo mi desinterés, empezó a hablarme del inusual comportamiento de Paul. «Paul dejó el jabón en el suelo de la ducha», dijo. «Esto es peligroso. Cuando le pedí que lo recogiera, se puso a insultarme». Yo estaba agotado. Unas pastillas de jabón y unas palabrotas no me parecían para tanto. «En la India», continuó el Swami, «tenemos un dicho: Guru Mara Vidya. Te vas a vivir con un gurú, aprendes de él todo, luego lo matas, desechas su cadáver y te sientas en su lugar, y entonces te conviertes en el gurú».
Hizo una pausa. Paul es un hombre muy peligroso. Mientras el Swami decía estas palabras, tuve la sensación de que miraba en lo más profundo de mi alma. Sentí un escalofrío. Paul parecía totalmente sumiso al Swami, casi como esclavo sin mente propia. Pero a medida que las palabras salían de la boca del Swami, empecé a pensar que tal vez el peculiar comportamiento descerebrado de Paul era su propio problema, parte de su estado psicológico, fuera cual fuera, y no parte de su condición de seguidor del Swami. Desde luego parecía desequilibrado, y si tomaba grandes dosis de drogas, tal vez fuera capaz de cometer actos violentos. Se me ocurrió que Paul era muy probablemente un hombre peligroso, especialmente para un pequeño Swami indio de edad avanzada. Levanté la vista. Así que necesitas un sitio nuevo, ¿no? Así es, dijo Carl. Me sentí un poco culpable y muy incómodo. Me estaba preguntando el Swami indirectamente si podía acomodarse en mi lugar, convertirlo en un templo y a mí en un pol. ¿Sustitución? Yo no estaba preparado para tanto. Aquí la gente toca la batería, a veces hasta altas horas de la noche, me apresuré a decir. Siempre hay músicos rondando por aquí. Pero quizá pueda ayudar. Carl dijo. Bueno, por ahora el Swami puede quedarse en mi casa. Se levantaron y Excuse Le Brancer saltó de su posición cerca de nosotros y se retiró a una esquina de la habitación. Gracias, dijo el Swami mirándome de arriba abajo. Ok, adiós. Hare Krishna, respondieron en voz baja al unísono. Cuando se marcharon me di cuenta de que el Swami llevaba una pequeña maleta. Me pregunté si ya se había ido del apartamento de Paul, si la maleta contenía todas sus pertenencias. Cuando el Swami y Carl se fueron, me sentí extrañamente solo. Sentí que tenía que hacer algo por el Swami, y no solo porque le había dicho que lo haría. Me di cuenta, de repente, de que durante las últimas semanas había empezado a sentir que formaba parte de su misión. Él había llegado a Estados Unidos con el propósito de difundir su misión, y para ello necesitaba un lugar donde vivir. Todo lo que necesitaba era un apartamento decente de algún tipo, preferiblemente en la planta baja de un edificio en un barrio mejor. La experiencia en la búsqueda de apartamentos me había enseñado que el Village Voice, un periódico semanal, era el mejor recurso. Hojeé la sección Se alquila y luego, desde el teléfono público más cercano, llamé al número de una tienda a pie de calle, situada en el 26 de la Segunda Avenida, a una media hora a pie del Bowery. Conseguí la primera cita disponible con un tal señor Gardiner y telefoneé al Swami y a Carl para que se reunieran conmigo y con Gardiner en el local a las 10 de la mañana siguiente. Ya hacía sol y calor para ser una mañana de finales de junio en Manhattan. Subí en bici por Bowery, giré a la derecha en Houston y luego a la izquierda en la Segunda Avenida. Circulé hasta el número 26 y encadené la bici a una señal de prohibido aparcar. Había llegado pronto. El trayecto solo había tomado 10 minutos, así que eché un vistazo al local mientras esperaba que llegaran los demás. Era evidente que había sido una tienda. Toda la fachada estaba acristalada, un gran escaparate y una puerta con un único panel acristalado. El nombre pintado en la parte superior del escaparate era Regalos Incomparables. A lo lejos vi acercarse un hombre bajo, delgado y vivaracho, de unos 45 años, con el pelo plateado y bien recortado. Llevaba una camisa deportiva amarilla, de manga corta, pantalones vaqueros azules, con pinzas, y zapatillas de tenis blancas. Iba mirando los edificios mientras hacía sonar un gran manojo de llaves al tiempo que me observaba a medida que se acercaba. Gardiner, supuse. También había llegado pronto. Hola, le dije cuando se detuvo ante el número 26. Me llamo Michael. Ayer hablé contigo por teléfono. Nos dimos la mano.
Perfecto, soy Paul Gardiner, dijo con una voz profesional. Entonces, ¿qué tal? Bueno, el local no es para mí, es para un swami indio que quiere dar conferencias aquí 3 noches a la semana. Es escritor y quiere dar clases de yoga. Es un estudioso bastante respetado. Dio algunos de sus libros al primer ministro de la India. Llegará en cualquier momento. Mi amigo Carl Jürgens vendrá con él. Carl se graduó en Princeton, en filosofía. Ha estado trabajando con el Swami varias semanas y lo cierto es que esos que vienen parecen ellos. ¿Ves? Al final de la calle. Ah, sí, ya los veo. Sí, entonces, ¿podremos echar un vistazo al lugar cuando lleguen? Para eso traje las llaves. Ah, muy bien. Creo que dará clases los lunes, miércoles y viernes por la noche sobre las 7. Suena bien. ¿Y qué va a hacer? Bueno, las clases suelen empezar con algunos cánticos. Luego, él da una conferencia, la gente hace preguntas y luego vuelve a haber cánticos. ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, yo intento ayudar al Swami. Soy músico. Pero estoy aprendiendo sánscrito y leyendo algunos de sus libros y aprendiendo mucho. Me refiero a la filosofía india. Ya veo. Oh, aquí llega el Swami. Swami, este es el señor Gardiner. Señor Gardiner, él es el Swami. Y Carl Jürgens. Todos se dieron la mano. Carl llevaba una colección de libros del Swami bajo el brazo. Su amigo me ha hablado de usted, dijo Gardiner entrecerrando los ojos y mirando al Swami. Entre, le enseñaré el local. Gardiner eligió una de sus numerosas llaves y abrió la puerta principal. Se trataba de una sala rectangular de unos 24 metros por 7 de ancho. Estaba vacía, pero razonablemente limpia. Unos cuantos tubos fluorescentes, cilíndricos y largos pendían de bridas blancas y distribuían su luz desde una altura de 4 metros. El techo blanco estaba formado por planchas metálicas pintadas, algunas de ellas algo abombadas. Un gran fregadero de metal esmaltado de blanco sobresalía de la pared izquierda en el extremo posterior de la tienda, al lado de una puerta trasera. Las 2 ventanas traseras, con rejas, daban a un pequeño patio. Bueno, pues esto es todo, dijo Gardiner, indicándonos que nos sentáramos en el pequeño banco corrido pegado al escaparate acristalado delantero. ¿Cuánto cuesta el alquiler?, pregunté. 100 al mes. El Swami dijo: los señores Michael y Carl son miembros de nuestra asociación y pagan una suscripción de $21 al mes. Eso no es cierto, pensé. Me pregunté por las razones de que el Swami hiciera esa afirmación. Yo no era miembro de nada y desde luego no había dado dinero para afiliarme. El único dinero que había entregado eran los $15 de los libros. Así, continuó el Swami, que me gustaría que tú también fueras miembro de nuestra asociación. Le tendió a Gardiner sus 3 libros de tapa dura. El agente sonrió y los tomó. Gracias, dijo, empezando a hojearlos. Por favor, quédate con estos libros. Puedes ser socio. Son $21 al mes. En consecuencia, te pagaríamos $79 de alquiler al mes. Y de esa manera no tendrías que pagar nada. Me di cuenta de que el Swami estaba haciendo un trato con Gardiner y que su afirmación de que ya éramos miembros era parte del plan. Recordé que me había dicho que había sido hombre de negocios en la India. Parece que estos libros tienen un montón de trabajo, dijo Gardiner con un semblante realmente satisfecho. De acuerdo. Por cierto, también tengo un apartamento en este mismo edificio para alquilar. Los 3 nos miramos sorprendidos. ¿Cuánto?, pregunté. Pueden quedárselo por $85 al mes. ¿Dónde está?, preguntó Carl. Está un piso más arriba, en la parte de atrás. Tendré que pintarlo si lo quieren. ¿Podemos verlo?, preguntó el Swami. Claro, ahora mismo, si quieren. Le seguimos hasta la parte trasera de la tienda, mientras él revolvía las llaves en busca de la correcta para abrir la puerta. Cuando la abrió, pasamos a un portal en penumbra que daba al pequeño patio de cemento visible desde las ventanas traseras de la tienda.
En el centro había un pequeño arbusto de camelia y un exiguo abedul. Al otro lado del patio había una puerta que daba a una escalera. Subimos el oscuro tramo de escalones. El apartamento tenía un aspecto bastante añejo, pero era espacioso y con mucha luz. Dimos una vuelta, inspeccionamos las 2 habitaciones, la cocina y el cuarto de baño. Carl y yo tanteamos las paredes, miramos por las ventanas, comprobamos los radiadores de agua caliente, encendimos los interruptores de la luz apagados y tiramos de la cadena. Conté el número de enchufes. Parecía estar en condiciones razonablemente buenas. ¿De qué color lo pintarías?, pregunté. Blanco. $85, incluyendo los servicios. No, los servicios aparte. Carl se quedó mirando con pinta de profesional y mientras se rascaba la cabeza, dijo: «Volvamos a la tienda». Volvimos a bajar y nos sentamos en la repisa. «Creo que deberíamos alquilarlo. Tomar la tienda y el apartamento», dijo Carl decidido. «Son $164 al mes», le dije a Carl. «Entre nosotros y los demás podemos conseguirlo, estoy seguro», afirmó Carl, asintiendo con la cabeza. El Swami nos miró a Carl y a mí con cara de póker, y luego a Gardiner. «Han de darme una semana para pintar el apartamento», sonrió Gardiner, al tiempo que añadía: «Pueden quedarse con los 2 sin hacer ningún depósito». «Genial», dijo Carl. «Nos quedamos con los 2». Desbloqueé la bicicleta al salir y los 3 regresamos andando al Bowery. «Puedo quedarme en casa del Dr. Mishra durante una semana», dijo el Swami. «Es un amigo con el que estuve algún tiempo cuando llegué a Nueva York. No le importará». «Es una buena idea», aprobó Carl. «Señor Michael, tú podrías encargarte de que conectaran la electricidad en el nuevo local. Diles que somos una asociación sin ánimo de lucro y que no cobren depósito». «Vale», dije, preguntándome cómo reaccionarían los de la empresa. Al día siguiente me senté ante un burócrata gordo en traje gris en su mesa del edificio de Con Edison. «Quisiera que conectaran la electricidad en el 26 de la Segunda Avenida, así como en el apartamento 114 de la misma dirección». «¿Cuánto es el alquiler por mes del apartamento?» $85. «De acuerdo. Solo tendrá que pagarnos un depósito de $85 para que le pongamos la electricidad. Ocurre que el local se va a utilizar para una organización sin ánimo de lucro. Creo que las organizaciones sin ánimo de lucro no tienen que pagar la fianza». «¿Tienen una cuenta ya existente?» «No». «¿Tienes un aval o las actas de la organización?» «No, pero...». «En ese caso, tendrán que abonar la fianza igual que los demás, colega». «Justo lo que pensaba», medité. Volví a casa de Carl con la esperanza de alcanzar al Swami antes de que se fuera a casa del Dr. Mishra. Llamé a la puerta y Carl me dejó entrar. «¿Sigue aquí el Swami?» «Sí, no se va hasta mañana. Pasa», dijo, señalando la sala de estar. El Swami levantó la vista cuando entré. «Fui a la compañía de electricidad, Swami», le dije. «¿Y qué te dijeron?», preguntó. «Que tendría que pagar, a pesar de ser una organización sin ánimo de lucro». «¿Y bien?». «Pues pensé, bueno, tendré que pagar». Parecía decepcionado y molesto. En su expresión había un claro atisbo de insatisfacción. Al día siguiente, el Swami fue en persona a la oficina de Con Edison y consiguió que no le exigieran el depósito. Yo estaba asombrado de que lo hiciera, así como consternado de que tuviera que ir, de que yo no hubiera conseguido completar lo que me había pedido que hiciera. Llegó el momento de la mudanza. Era una calurosa y pegajosa tarde de Manhattan, cuando la pequeña cuadrilla de amigos del Swami nos reunimos para transportar sus pertenencias desde el apartamento de Paul hasta el nuevo local. La mudanza a la Segunda Avenida parecía un safari. La expedición serpenteó por el Bowery, esquivando a los borrachos tirados en la acera, cada uno cargado con algo.
El Swami, de 70 años, llevaba 2 maletas, una en cada mano, mientras caminábamos penosamente el 1,5 kilómetros que nos separaba de la segunda avenida. No podía imaginarme cómo se las arreglaba para llevarlas. Hacía mucho calor y, después de sus infartos durante su viaje a Estados Unidos, este tipo de esfuerzo no podía ser bueno para él. Yo luchaba con mi propia carga, un magnetófono Roberts de carrete de 7 pulgadas. Uno de los asiduos a los programas nocturnos del Swami había empezado a utilizar la pesada máquina para grabar las conferencias en el Bowery. La llevaba en el hombro derecho, pero tuve que cambiarla al izquierdo y volverla a cambiar varias veces. Me dolieron el brazo y el hombro durante varios días. Cuando por fin llegamos al local, Carl rebuscó en su bolsillo la llave de la puerta principal. Los demás, sudorosos y cansados, dejamos nuestras cargas en la acera y nos apoyamos en los parquímetros y en el escaparate de la tienda, intentando recuperar el aliento. Carl sostuvo la puerta abierta para el Swami. Él recogió sus 2 maletas, entró en el desnudo y mohoso establecimiento y miró a su alrededor. Los demás le seguimos, aliviados por el calor. Algunos se quitaron los zapatos y se sentaron, apoyando la espalda en la pared. Otros encontraron asiento en la repisa del escaparate. Puse la grabadora en un rincón para que no se estropeara ni la pisoteara nadie y volví a casa, satisfecho de haber hecho mi parte para ayudar al Swami a encontrar su sitio y trasladar sus cosas. Poco después de mudarse al local, el Swami decidió registrar legalmente su incipiente movimiento. La llamaremos la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, para abreviar, dijo un día. ¿Por qué no llamarla Asociación Internacional para la Conciencia de Dios?, sugirió alguien. No, dijo el Swami, Conciencia de Krishna. Un abogado, el señor Stephen Goldsmith, supervisó el proceso. Como parte del proceso, el Swami redactó un documento que tituló 7 propósitos de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Estos propósitos incluían: 1. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual a la sociedad en general, educar a toda la población en las técnicas de la vida espiritual para frenar el desequilibrio de valores y lograr la unidad y la paz reales en el mundo. 2. Propagar la conciencia de Krishna tal como se revela en el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. 3. Congregar a los miembros de la asociación y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, para así desarrollar en los miembros y en la humanidad en general la idea de que cada alma es parte integral de la naturaleza de Dios, Krishna. 4. Enseñar y fomentar el movimiento Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal y como se revela en las enseñanzas del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. 5. Fundar para los miembros y para la sociedad en general un lugar sagrado de pasatiempos trascendentales dedicado a la personalidad de Krishna. 6. Hermanar a los miembros con el fin de enseñar un modo de vida más sencillo y natural. 7. Con vistas a la consecución de los fines mencionados, imprimir y distribuir publicaciones periódicas, revistas, libros y otros escritos. El Swami nos preguntó, a Jan y a mí, si actuaríamos como firmantes de este documento que establecería su movimiento como entidad legal. A nuestros 20 y pocos años éramos prácticamente las personas de más edad que asistían a las veladas de cánticos del Swami, por lo que nos pareció lógico que nos preguntara antes que a los adolescentes y visitantes menos responsables que entraban y salían de escena. Aceptamos su propuesta, aunque la legalidad de todo aquello nos parecía un poco excesiva, dado que el movimiento no consistía más que en un puñado de alternativos y un local alquilado.